Capital 21 le presentó una investigación especial sobre la controversia que ha generado el interés del sector inmobiliario por desarrollar viviendas, escuche bien, al interior del bosque de Chapultepec. Por supuesto, esto está en litigio y bueno, hoy por la tarde se pronunciarán en defensa las autoridades federales y también la jefa de gobierno. Ayer vecinos de Miguel Hidalgo y el alcalde también anunciaron un frente para reforzar la defensa, esto en Montes Apalaches. Vean nada más lo que se pretende hacer en el bosque de Chapultepec. Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo se manifestaron en defensa del bosque de Chapultepec tras conocer la promoción de viviendas que se realizaba en el predio de Montes Apalaches 525, terreno que se encuentra dentro de la tercera sección y que está en juicio desde 2007. Tenemos que ponerles un alto a jueces de distrito que con un sinnúmero de actos incorrectos están dándole la propiedad a fraccionadores que no han tomado el sentido de responsabilidad social al acabar con pulmones tan necesarios para toda la ciudadanía. Y vengo en representación de toda la juventud también a decirles que estamos hartos de que nos quiten nuestros espacios verdes, porque los ambiciosos ya son gente grande y quiero que se den cuenta de el tipo de ciudad que nos están dejando. Tampoco vamos a permitir que algo que es de todos los mexicanos se quede para unos cuantos. Y para establecer una estrategia conjunta que permita respaldar y luchar por la recuperación de este predio, así como detener la serie de irregularidades que se han presentado con las áreas verdes de Chapultepec, la alcaldía Miguel Hidalgo se sumó al frente de vecinos. Vamos a armar el día jueves a la 1 de la tarde una mesa técnica entre gobierno federal, gobierno local, alcaldía y el frente de vecinos, para que haya una sola estrategia jurídica y recuperar lo que nos quieren quitar. El alcalde explicó que esta mesa técnica se llevará a cabo en la jefatura de gobierno y contará con la intervención de la SEDUBI, la Secretaría de Medio Ambiente, la Consejería Jurídica tanto de la Presidencia de la República como la local, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía, la PAOT y el Frente en Defensa del Bosque de Chapultepec. Es una contradicción que por un lado se esté sumando, ¿sí?, casi 100 hectáreas más, que será la cuarta sección de Chapultepec, y por otro lado, el sistema judicial nos esté quitando, ¿no?, 5,000 metros cuadrados. Reveló que la inmobiliaria Trepi que pelea el predio es propiedad de José Manuel Berumen Bautista y está representada por Moisés Sheoa Chiver, mismo que se ha presentado como dueño del predio. El alcalde señaló que la defensa de Montes Apalaches es fundamental, ya que de lo contrario estaría en riesgo el 35% de la tercera sección. Finalmente, Víctor Hugo Romo anunció que a partir de hoy, personal a su cargo realizará un censo para detectar quiénes se han apropiado de predios en la zona. Con imágenes de Jorge Barajas, Gloria López, 21 Noticias.